Bueno, continuamos en Ciudadanos. Recibimos ahora la visita del ex diputado del Frente Renovador, dirigente justicialista histórico, Juan Amundarán. Gracias por venir, Juan. No, por favor, un gusto. Bueno, 2 años de oposición. ¿Es incómodo para el peronismo ser oposición? Sí, es incómodo porque precisamente el peronismo fue durante muchísimo tiempo un partido de poder, un partido que se armaba desde el Estado. El rol opositor no es una cosa que tengamos mucha tradición, o hayamos tenido mucha tradición. Yo creo que además acá hay una dicotomía que hay que resolver, que es el peronismo, ¿tiene que ser estrictamente opositor o no? Ajá. Yo creo que estrictamente opositor no es conducente. ¿Por qué? Porque si fuera conducente ser solamente opositor, sería gobierno en el país el PO o el PST. Y no es así. Yo creo que el peronismo lo que merece por su tradición histórica, o lo que sucede al peronismo en su tradición histórica, merece ser una alternativa. Y para ser una alternativa de gobierno no alcanza con ser oposición. Para hacer una alternativa de gobierno, disculpa, para hacer una alternativa de gobierno, además de oposición, tenés que hacer un montón de cosas. Además, por ejemplo, nosotros tenemos muchas gobernaciones, tenemos muchas municipalidades que tenemos que defender a los gobernadores, a los intendentes y a la gente que esos gobernadores e intendentes gobiernan. Entonces, no solamente con la oposición se puede defenderlo, se defiende también peleando por las obras, peleando por un montón de cosas que no son estrictamente el rol opositor. Yo debo reconocer que estoy un poco confundido. A mí esta pregunta me confunde. ¿Ahora? y más me confunde la respuesta de Amundarán, porque me dicen, a ver, el peronismo opositor, hasta donde yo sé, el rol de opositor, estamos hablando de opositor a un modelo de gobierno, no a un partido político, Estoy de acuerdo. A un modelo, una forma de vida, una forma de concebir el país y, si se quiere, al ser humano. El único peronismo que ha sido opositor desde el minuto cero hasta ahora ha sido el kirchnerismo. No, el kirchnerismo es Hasta insurreccionalista. donde yo sé, ustedes vienen de un espacio que no ha sido opositor y que más bien ha sido colaborador en la instauración del 51%. Sí, te escucho, pero ¿me dejas que lo explique? Sí. Bueno, el kirchnerismo, yo lo que creo es que ha sido casi insurreccionalista, porque se opone a todo. Pero así no funcionan los sistemas democráticos. Los sistemas democráticos es cuando la oposición controla y se opone a lo que está mal, pero también trabaja para que sucedan cosas que están bien. Por ejemplo, un gobernador nuestro lo que tiene que hacer es defender los intereses de su provincia, defender los intereses de su producción, de sus empresarios, de sus trabajadores, de sus ciudadanos, para que se desarrolle esa provincia. Claro. Y no alcanza solamente con la oposición por la oposición misma. Esto es un juego, que es el juego democrático, en el cual probablemente hay gente que no se adapta, pero es así. Lo que pasa con el kirchnerismo es que el kirchnerismo casi era opositor ya cuando eran gobierno ellos. Entonces tiene esa lógica. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso? Es que el kirchnerismo, digamos, el peronismo siempre fue un partido de poder, ¿no es cierto? En la última etapa, que fue la etapa de Cristina, ese partido de poder se convirtió en una anomalía, porque los partidos de poder, ¿qué hacen? Surfean lo que está pasando en el mundo. Sí, perdón, yo hasta donde sabía el peronismo. Pero me vas a dejar explicar. Hasta donde sabía yo el peronismo. ¿Querés que yo hago las preguntas? No, está bien, pero me hablan de partido, yo me confundo. Sí, porque claro, el peronismo nunca fue un partido. Bueno, si vos agarrás la concepción del peronismo... Siempre hubo una concepción movimentista en el peronismo. A ver si me entendés. Nosotros nacimos en la vida política en el año 40 y pico. El mundo, la política y todo evolucionó. O sea, era una época en donde había movimientos. Y había partidos de poder. Después, digamos, en la Argentina los movimientos se fueron convirtiendo en partidos. Después, si los partidos son malos, regulares. Movimiento era cuando era una alianza social en la cual estaban incorporados los trabajadores, la clase media, etcétera, etcétera. Pero eso después no se pudo mantener como bloque histórico, como bloque económico-social. Porque es así, porque hoy no lo es. Porque además hoy las sociedades están más fragmentadas, y no solo que las sociedades están más fragmentadas, sino que los intereses políticos responden a cuestiones más puntuales de la sociedad. Por ejemplo, para poner un ejemplo, hoy
si uno pregunta, ¿quién es el enemigo de los taxistas? ¿Quién es el enemigo? Uber. No, ese es el enemigo de los dueños de los taxis, que es otra cosa. Acá en La Plata hay 4 personas que tienen 10.000 taxis cada uno y los alquilan. Los alquilan a un tipo que tiene que ir toda la mañana a buscar el taxi, poner 1.300 pesos por día, echar gasoil o nafta o gas o lo que sea y salir a trabajar. Entonces, si a ese tipo lo paran 3, 4 horas por día con un piquete, ese tipo no tiene ni para comer el sándwich de milanesa. Y lo que pasa es que son gente que vive en la misma cuadra, el piquetero y el que alquila el taxi. Entonces, no es que tienen los mismos intereses todos. Y la sociedad hoy tiene que privilegiar un cierto orden en los intereses para que puedan crecer todos. Pero las condiciones que se daban antes de crecimiento de amplísimos sectores sociales, hoy están más mediadas por las relaciones de producción. Y eso no es bueno ni malo, eso es. ¿Antes con el gobierno anterior? No, antes cuando arrancabas vos, cuando hablabas del movimiento. Te quiero decir, yo quiero ir a lo puntual hoy. Hoy el peronismo ni siquiera es un partido, vamos a decir las cosas como son. No es que no es un movimiento, no es ni siquiera un partido, porque un partido tiene que tener, digamos, no solo una doctrina y una historia, tiene que tener un programa, tiene que tener una dirigencia, tiene que tener tipos que se reúnan, tipos que... Bueno, ahora hay intentos de algunos sectores de hacerlo, algunos yo lo veo bien, otros no tanto, otros directamente mal. Por ejemplo, si a mí me preguntan qué te pareció lo de la pedrera en San Luis, yo digo eso es un desastre. Porque si eso es lo que representa el peronismo, no tenemos el peronismo hay que activarlo. Porque ahí se reúnen básicamente 2 o 3 gobernadores o 2 o 3 dirigentes que quieren ser candidatos junto a toda una serie de gente que su principal preocupación es lograr la libertad ambulatoria. ¿Está claro? Entonces, eso no es representativo del peronismo. Además, no queremos que sea representativo de ningún partido político que se plantee en el futuro superar a Cambiemos, ganarle a Cambiemos. Ahora, esto no vamos a un bipartidismo. Antes eran peronistas y radicales, ahora no es centro-derecha y centro-izquierda. Y algo de eso hay, sí. Algo de eso hay. Esa es la ahí. famosa tesis de Ditela, de Guido Ditela, y del Torcuato Ditela, que en los países los sistemas tienden a estabilizarse con un centro-derecha y un centro-izquierda. Está claro que el centro-derecha Cambiemos, no hay ninguna duda, a pesar de que algunas de las cosas que está haciendo Cambiemos tienen que ver más con lo que sería la tradición progresista. Por ejemplo, el tema del aborto. El peronismo no kirchnerista tiene más de centro-derecha que de centro-izquierda. Bueno, esa es la opinión tuya. No, yo creo que tiene me parece que por una cuestión... No. Yo para mí, lo de el kirchnerismo Los no es ni kirchneristas que centro apoyan izquierda a ni Massa centro nada. y a Randazzo no defienden lo mismo que los que apoyan a Cristina. Está claro. Convengamos que, Cristina bueno, se defiendan para impedir su... a la derecha a la izquierda del kirchnerismo está la pared. No, a la derecha del kirchnerismo, ¿qué? A la izquierda del kirchnerismo está la pared. Sí, claro, bueno, pero eso no es peronismo. A ver, el peronismo nunca fue de centro-izquierda. Claro. El peronismo fue un movimiento y después un partido de centro nacional, que es otra cosa. Que por supuesto que tuvo mucho más que ver con los humildes, con los trabajadores, que con los financistas, ni hablar. También tuvo que ver mucho con la producción nacional, toda una serie de cosas. Sí, pero nunca fue un movimiento de izquierda, eso es mentira. Izquierda era el peronismo, digamos, entra a la izquierda al peronismo, básicamente, en los años 70, digamos, pero eso es un sector, claro, es un sector marginal en la historia del peronismo. Ahora, no hay peronismo, pero hay peronistas. ¿Y cómo se Yo creo que no hay peronismo hoy, lo que hay es peronista, porque el tema, y ese es un tema que tenemos que cambiar también los peronistas, es que para ser peronista, hoy, digamos, ser peronista es performativo, como dicen. Solamente sos peronista, o sea, para ser peronista lo único que necesitas es decir que sos peronista. Claro. ¿Entendés? Y la sociedad argentina... ¿Qué? Como el cuento de Soriano, yo Claro. nunca me metí en política. Y no es así, porque, es decir, la Argentina hoy necesita de que sepamos para dónde vamos. ¿Qué peronista le puede ganar a Macri hoy? De los que están hoy, yo creo que en este momento ninguno. Yo creo que hoy Macri gana las elecciones y las elecciones son... Massa de la Sota. Bueno, a mí me gustan, digamos, algunos, hay otros, pero creo además que como se dan las elecciones,
es más probable que gane alguien no muy conocido Claro. que alguien muy conocido. Claro. Totalmente. ¿Pero de se le acuerdo. puede ganar a Macri dentro de 2 Sí, años? se le puede ganar, pero hay que hacer Año y medio. año y medio. Sí. No es fácil, Exacto. no es imposible, Sí. pero no es fácil. Ahora, lo que sí yo creo que hay que hacer y trabajar mucho ahora, y veo que hay gente que lo está haciendo Pichetto, lo está haciendo los gobernadores que se juntan, lo está haciendo intendentes que se juntan, que es definir un modelo de nuevo que venga de esa tradición, pero que no sea lo mismo, porque con lo mismo, con el pasado, no se le gana a nadie. ¿Sin Cristina se puede? Sí, claro. Creo que además es al revés. La condición para que eso suceda es que Cristina no esté en el sistema político. Ajá. Cristina es funcional a Macri. ¿Y qué hacemos con los 40 puntos que miden el conurbano? Los 40, no sé si mide 40, pero además, esos sí pueden votar en contra de Macri a una opción racional. Claro, totalmente. No en contra de. ¿Me entendés? Porque la gente hoy vota, el voto ya se sabe, desde que se estudiaron, antes para estudiar el cerebro el tipo tenía que estar muerto. Ahora no, ahora se estudia, de verdad, sí, con escáneres cerebrales. El voto en el 90% de los casos es emocional. Entonces la gente vota generalmente en contra de, vota el mal menor. Totalmente. Bueno, entonces nosotros tenemos que ir con candidatos que sean una alternativa. Para ser una alternativa, la gente tiene que estar en contra de Macri o lo que fuere, pero no los tenemos que asustar tampoco. Claro, claro. Porque si lo que le estamos vendiendo es un retorno al pasado, digamos, la gente no nos va a acompañar. La gente quiere comprar futuro. Totalmente. La gente quiere comprar futuro. Y Porque cuanto más desconocida sea la figura, mejor todavía, ¿no? hoy por hoy sí, Que no esté porque, contaminada, porque a eso me refiero. estamos en una situación, no en la Argentina, en el mundo, Sí. con este tema de la fake news, Claro. con el tema del big data, etcétera, que vos pones un tipo con una historia buena, regular o mala, pero como lo que prima no es la verdad en los Seguro, medios, Seguro. te lo derrotan en un rato. Sí, sí, sí. Y Esta en es la la verdad. provincia, Juan Vidal, y en la provincia, Juan, el Mira, yo fenómeno creo que Vidal, ¿cómo ¿cómo veo el gobierno? Sí, ¿cómo El lo gobierno es interpretás? flojo y Vidal es muy buena. Ajá. Ah, O sea, es muy buena como dirigente político. Porque tiene una... pero su gobierno es malo, decís. El gobierno es muy flojo. El gobierno es flojo porque primero no tiene equipo. Esta es la verdad. O tiene un equipo relativamente... Y además, no es fácil la provincia de Buenos Aires. Claro, Oh, claro. Lo que tiene a favor la provincia de Buenos Aires es que además invisibiliza, porque la gente en general cree que los problemas son toda la nación cuando a veces, o la mayoría de las veces, Totalmente. son de la provincia. Claro. Si no, no se explica que Scioli Scioli tuviera tantos haya sido años. candidato a Es la presidente. respuesta. Claro, Juan, totalmente. te vamos Pero- a volver a invitar. Estamos sin tiempo. No, una sola cosita Sí. quería decir que es lo siguiente. Yo creo que los que venimos a la tradición peronista con los sectores progresistas del radicalismo, de otros partidos, etcétera, etcétera, tenemos que conformar una nueva estructura política que saque lo mejor de nosotros. Para hacer eso, primero hay que renovarse. Segundo, los peronistas creen que la autocrítica que tenemos que hacer, para los peronistas, por lo menos los que han estado últimamente, la autocrítica es criticar a los demás. No, flaco, nosotros también cometimos muchísimos errores. Claro. Bueno, entonces, si nosotros logramos eso, en el 19 no es imposible ganar, no es imposible. Si no será en el 21 o en el 23, pero tenemos que darle también una salida a un país con estabilidad político-económica, porque el mundo hoy es muy difícil para un lugar como la Argentina, es muy difícil. Juan, gracias por Bueno, haber venido. ¿eh? No. Ya volvemos con más Ciudadanos. Nos queda hablar de la ciudad y el agua, la lluvia y lo que pasa cada vez que llueve en esta querida ciudad. Ya volvemos.